después vimos que el movimiento también se puede acelerar, ¿ya? Y aquí vamos a estar viendo un tipo de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, lo mismo que vimos en la clase pasada, pero esto es como una forma de también representarlo, ¿ya? Otra forma, ¿no es cierto?, en donde se manifiesta el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Por lo tanto, vamos a estar utilizando las mismas fórmulas de la semana pasada. La única diferencia es que la aceleración ahora va a estar siendo considerada y relacionada con la gravedad. Ya, ¿no es cierto? Cuando tenemos una caída libre, vamos a tener ejercicios que van a decir que se deja caer algo de cierta altura, ¿no es cierto? O cuando estemos hablando de lanzamiento vertical, que se lanza algo hacia arriba, ¿no es cierto? Y después llega hasta una altura y después cae. Entonces, eso se pueden hacer los cálculos de la velocidad, ¿no es cierto?, de los objetos, pero hay que estar desperdiciando el aire, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el aire puede estar influyendo en la velocidad que, si es que dejamos caer un cuerpo, ¿ya? Pero aquí en estos ejercicios se considera como si es que el aire no existiese o no interfiriera, ¿ya? Ahí vamos a estar recordándolo en todo caso cuando avancemos más adelante. Entonces, el concepto de hoy día, ¿no es cierto?, y de mañana, es caída libre y lanzamiento vertical. Entonces vamos a conocer cómo se produce este movimiento de caída libre y también el movimiento vertical de los cuerpos. ¿Qué fórmulas se pueden utilizar? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y obviamente la pregunta esencial va a tener un ejercicio de caída libre o de lanzamiento vertical. Entonces, se señala aquí, ¿no es cierto?, un poquito el resumen de la clase anterior, en donde hablamos de los movimientos acelerados, o sea, en donde la aceleración va a estar influyendo, ya sea aumentando, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la aceleración va en el mismo sentido de la velocidad. Estamos acelerando. Y aquí están las fórmulas que se pueden utilizar, ¿no es cierto?, la de la distancia, la de la velocidad final y la de la velocidad final al cuadrado. Y también tenemos que si la velocidad, ¿no es cierto?, también puede estar disminuyendo cuando estamos desacelerando o frenando, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme retardado. Y en este caso la aceleración va en sentido opuesto al vector de la velocidad, ¿no es cierto?, porque la velocidad va a estar disminuyendo. Entonces, este movimiento rectilíneo uniforme acelerado se puede estar relacionando igual con la caída libre, ¿ya? Entonces, este movimiento de caída libre se señala que fue estudiado por Galileo, el cual estuvo realizando muchos trabajos con un plano inclinado, ¿ya? Como con una mesa, ¿no es cierto?, con cierta inclinación, podía estar viendo, ¿no es cierto?, el fenómeno de la caída libre y del cambio de posición en la vertical. En la vertical, ¿no es cierto?, vamos a tener el punto I, el eje I, disculpen. El eje I es vertical y el eje X, ¿no es cierto?, es el horizontal. Por lo tanto, en caída libre más vamos a estar tomando en cuenta, ¿no es cierto?, el eje Y. Entonces se dio cuenta, ¿no es cierto?, que la velocidad cambia de forma proporcional al cuadrado del tiempo. Ya eso pudo concluir, ¿no es cierto?, en sus primeros experimentos. Y, en primer lugar, también señaló que la caída de los cuerpos se debe a la atracción gravitacional, ¿no es cierto?, que la Tierra ejerce sobre los cuerpos, atrayéndolos, ¿no es cierto?, hacia ella. Y consideró que es un movimiento que tiene una aceleración constante, o sea que esta aceleración se va a mantener a ese mismo valor, ¿no es cierto? Y se considera que la aceleración de gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que es una
aceleración, por lo tanto la unidad, ¿no es cierto?, es metro dividido por segundo al cuadrado, ¿ya? Y es constante, eso quiere decir que siempre va a ser la misma. Arbitrariamente, por ejemplo, en ejercicios de PSU, o nosotros en los que hagamos también a veces, se puede considerar la gravedad como 10, ya una aproximación, ¿no es cierto?, se hace, y en vez de considerarla 9,8, se considera 10, ¿no es cierto?, para realizar los ejercicios más fácil, incluso, ¿no es cierto?, sin calculadora. Más que nada en algunas pruebas se utiliza con esa acotación la gravedad, ¿ya? Pero realmente, ¿no es cierto?, es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Incluso ayer estuve viendo un video, ¿no es cierto?, y que señala que la gravedad en la Tierra no es en todos lados igual, ¿ya? Algo que me pareció extraño. Y incluso aparece un video en el cual aparece como un mapa así de color en la Tierra y muestra, ¿no es cierto?, las variaciones en los colores, y eso indica que tiene diferentes gravedades. Pero pequeñas variaciones, incluso, ¿no es cierto?, las variaciones van entre el 9,7 y 9,9. Entonces, el promedio, ¿no es cierto?, es 9,81 y algo. Pero, más que nada, ¿no es cierto?, para poder trabajar estos ejercicios se utiliza 9,8 o 10 como gravedad, ¿ya? Si no les dicen, es 9,8. Si les dicen utilicen 10, es 10, ¿ya? Entonces, Galileo, ¿no es cierto?, se señala mucho que él estuvo realizando sus experimentos en la Torre de Pisa, que es una torre que está un poquito inclinada allá en Italia. ¿En Italia será? Sí, de hecho, esa torre está así porque la tierra ya es muy blanda, entonces por eso la torre se empezó a inclinar. Claro, está levemente inclinada una torre allá, y por esa inclinación, ¿no es cierto?, supuestamente aprovechó Galileo ahí de realizar estos experimentos, ¿no es cierto?, de lanzar dos objetos de la misma altura y ver si caían con la misma velocidad, ¿ya? Y en esto también me quiero detener un momento, ¿no es cierto?, porque en esto se basa un poco la caída libre. Ya la caída libre señala que la masa de los objetos no influye en la velocidad que van a estar cayendo, ¿ya? Sino que más bien señala que todos los objetos caen con la misma velocidad, y esa velocidad va a estar influida, ¿no es cierto?, por la gravedad. Entonces, ¿no es cierto?, se puede estar asimilando, ¿no es cierto?, este tema. Y si dejamos caer, ¿no es cierto?, una bola de acero muy pesada y una manzana, estas van a caer con la misma velocidad, por lo tanto van a llegar a la misma distancia, o sea, al mismo tiempo al suelo. Pero, profe, ¿qué pasa si yo tiro una pluma, una hoja y un lápiz? No van a caer a la misma velocidad, ¿no es cierto? Y es porque ahí, ¿no es cierto?, está influyendo el viento, ¿no es cierto?, el roce con la superficie de contacto, pero eso para estos ejercicios no se tiene que considerar. ¿Ya? Es como que si no existiese ese roce de aire, ¿no es cierto?, por lo tanto todos van a caer con la misma intensidad. Incluso eso usted lo puede comparar, ¿no es cierto? Y aparecía también un video en donde se dejaba caer, no, dejar caer mi teléfono, ¿no? ¿Qué puede ser? El lápiz. El lápiz, ya, el lápiz. El tablet, ¿no? Claro, aquí no hay... Tampoco. Por ejemplo, se dejaba caer dos cosas que estaban sobre una tabla en el video. Ya eran una piedra y otra tabla más chica. Por lo tanto, tenían dos pesos distintos. Acá también, por ejemplo, tengo un pendrive y un lápiz. Creo que tienen pesos distintos. No, el pendrive es más liviano. Entonces, lo que hace, ¿no es cierto?, el objeto que está abajo es regular, ¿no es cierto?, el aire, impedir, ¿no es cierto?, que el aire esté influyendo en esta caída de estos objetos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, al dejar caer estas dos cosas juntas, o tres cosas juntas, ¿no es cierto?, van a caer a la misma velocidad. ¿Ya? Y eso también comprueba, ¿no es cierto?, que
no influye, ¿no es cierto?, la masa de los objetos, sino que más que nada se va a estar considerando la gravedad, ¿no es cierto?, que va a ser constante en este movimiento de caída libre. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que se debía a la gravedad. ¿Y qué datos vamos a estar considerando, ¿no es cierto? Principalmente la altura de donde se deje caer algún objeto, que se va a denominar h como altura. Y también, ¿no es cierto?, la gravedad va a estar considerada siempre hacia abajo, en el eje Y, y va a ser igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no es cierto?, porque es una aceleración. ¿Qué más tenemos acá? También, ¿no es cierto?, vamos a estar considerando, supongamos ya un ejemplo, ¿no es cierto?, que estamos en una torre y dejamos caer un objeto. Y, por ejemplo, ustedes van a tener que calcular la velocidad que va a tener ese objeto antes de caer al suelo. ¿Tú también lápiz? ¿Necesitas? ¿El lápiz está ahí? Ya. Entonces, ¿qué datos vamos a estar considerando? Que la altura inicial ya va a ser la en donde sale el objeto, que es la altura inicial, de donde sale el objeto, o la posición inicial, que te hablábamos también en la clase pasada. Y también, si se señala en el ejercicio que se suelta un objeto, se deja caer, eso más que nada, se va a estar considerando la velocidad inicial como 0. ¿Ya? Porque no estamos lanzando un objeto con cierta velocidad, sino que solamente lo estamos soltando. O se deja caer, o se suelta, o se libera, quizás, no sé cómo estarán ejemplificados, pero la mayor de las veces, ¿no es cierto?, se deja caer, va a salir en el ejercicio. Por lo tanto, velocidad inicial 0, porque no lo estamos lanzando, sino que solamente lo estamos soltando. Y la posición inicial va a ser la h0, ¿no es cierto?, que va a ser la altura máxima en este caso. Por lo tanto, considerar también esto cuando tengamos que hacer el ejercicio, ¿no es cierto?, para completar los datos. ¿Qué más tenemos? Con respecto a la caída libre, ¿no es cierto?, vamos a estar señalando que a medida que el cuerpo cae, su rapidez se incrementa de forma constante, ¿no es cierto? Cada vez que va a ir cayendo, como la aceleración va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado, la velocidad va a ir aumentando esa aceleración por el tiempo, ¿no es cierto? Por lo tanto, su rapidez incrementa de forma constante también, porque la aceleración está aumentando. O sea, cada vez va más rápido, ¿no es cierto? Luego dice, por cada segundo que transcurre en la caída del cuerpo, su rapidez se incrementa en 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿No es cierto? Ahí está haciendo la relación de la aceleración y el tiempo para influir en la velocidad. Y, ¿no es cierto?, la gravedad va a ser lo mismo que la aceleración. Entonces, para resumir, chiquillos, este esquema que aparece acá abajo es muy bueno, ¿ya? Porque, este esquema me refiero acá, porque nos va a estar señalando los datos que vamos a estar considerando, ¿ya? Siempre en una caída libre nos vamos a estar fijando en el eje Y, en el eje vertical, ¿no es cierto? Todo lo que estuvimos hablando recién, partimos señalando eso, que se considera el eje Y, la vertical, ¿no es cierto?, en una caída libre, y por lo tanto, si se deja caer un objeto, principalmente, o si alguien se tira de un paracaídas, su velocidad inicial va a ser 0. ¿Ya? La velocidad final se va a estar considerando justo la velocidad antes de que llegue al punto de caída. ¿Ya? O antes de que lance quizás este paracaídas, que lo va a estar frenando casi totalmente.
Y la gravedad también se va a estar considerando hacia abajo, ¿no es cierto? 9,8 metros por segundo o 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí aparece I inicial, ¿no es cierto? La posición inicial se considera, ¿no es cierto?, desde donde se deja caer el objeto. Que sería, puede ser 0, ¿no es cierto? O si es que se indica la altura máxima del objeto. Importante, la velocidad inicial va a ser 0, la mayoría de las veces, a menos que se indique, y la velocidad durante la caída, en este caso, se va a estar considerando positiva. ¿Ya? ¿Por qué vamos a estarla considerando positiva? Porque partimos de una posición inicial 0. ¿Ya? Puede que en algunos, con otros profesores, en algunos videos en YouTube, vean que se considere la velocidad negativa y la gravedad también negativa, considerando, ¿no es cierto?, que el eje Y, ¿no es cierto?, al ir hacia abajo, se considere negativo, ¿ya? Pero en este caso, para no confundirlos, vamos a estar utilizando la positiva, ¿ya? Tanto la gravedad como la velocidad. ¿Por qué? Porque vamos a estar considerando la posición inicial como 0. Ya no vamos a estar considerando la posición inicial como una altura máxima. Y quizás, ¿no es cierto?, la Tierra sería el eje 0, ¿no es cierto? Entonces, si es que va cayendo, ¿no es cierto?, sería negativo. Pero para estos ejercicios que vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, a menos que me lo diga el ejercicio, vamos a estar trabajando con esto. Velocidad positiva, gravedad positiva y posición inicial 0, velocidad inicial 0. Ya, importante este esquema, chiquillos, de la diapositiva 7. Ya, ¿es hora o no es hora? No, viene otra cosita primero. Ya, esto que está a continuación, bueno, esta es la misma imagen que teníamos recién, así que si la querían terminar de escribir, la pueden hacer. Y lo que tenemos a continuación son un poquito los gráficos, ¿no es cierto? Recuerden que los gráficos siempre se van a estar mostrando versus el tiempo. Ya vimos de movimiento rectilíneo uniforme, gráficos de velocidad versus tiempo, de distancia versus tiempo y de aceleración versus tiempo. Y de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Este, como es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es los mismos gráficos de la semana pasada. Lo único diferente, ¿no es cierto?, es que la aceleración va a ser reemplazada por la gravedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que en una caída libre, ¿no es cierto?, vamos a tener que la posición va a ir variando y cada vez, ¿no es cierto?, va a ir avanzando más porque la velocidad va a ir aumentando. ¿Ya? Por eso tiene esta forma ascendente. Porque la velocidad, ¿no es cierto?, como se muestra en el segundo gráfico, va a ir aumentando constantemente. ¿Y por qué va a ir aumentando constantemente la velocidad? Porque la aceleración tiene un valor, ¿no es cierto?, que es 9,8 y es constante también. Está teniendo, ¿no es cierto?, si es que vamos en un auto, pensando en las clases pasadas, vamos a tener como el acelerador presionado, ¿no es cierto? En el caso de la gravedad se mantiene siempre. Y por lo tanto siempre vamos a estar aumentando la velocidad. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que la distancia va a ir aumentando cada vez más, el recorrido. También la velocidad inicial va a aumentar de forma constante, o sea, la velocidad, y la gravedad es la misma y es constante, se mantiene. No es 0, pero es constante y se mantiene. Y recuerden, ¿no es cierto?, que en estos movimientos no se considera el roce con el aire, con el viento, ¿no es cierto?, que puede estar influyendo en la velocidad de la caída de los cuerpos. Pero no se consideran para estos ejercicios. Porque ahí ya, ¿no es cierto?, sería algo más complejo entre aerodinámica, ¿no es cierto?, y
y otras cositas. Ya. Entonces, a continuación vienen un recordatorio de las fórmulas que trabajamos en movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? Por lo tanto, la idea, ¿no es cierto?, es que las anotemos y después vamos a tener un ejercicio de ejemplo para que ya, ¿no es cierto?, pongamos en práctica un poquito esta teoría tanto que estamos hablando. Y la idea, ¿no es cierto?, es que lo apliquemos en ejercicios para poder entenderlo mejor. Entonces, estas son las fórmulas que se utilizan en caída libre, ya que si las comparamos un poquito con la de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, son muy similares. Incluso, ¿no es cierto?, la única diferencia es que la aceleración la reemplazamos con la letra G. ¿Ya? En vez de hablar de aceleración de los movimientos rectilíneos uniformes acelerados, hablamos de gravedad, ¿no es cierto?, para la caída libre. ¿Ya? Y la única diferencia, ¿no es cierto?, es que en vez de la aceleración, se reemplaza con la letra G. ¿Ya? La aceleración ahora va a ser la gravedad. Y siempre va a ser la misma. No va a depender, ¿no es cierto?, de cuánto acelere el auto, sino que siempre va a ser la misma aceleración. Entonces, en la primera tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Si queremos saber el tiempo, es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la gravedad. Si me están dando la distancia o la altura, recordar que ahora la distancia, ¿no es cierto?, se cambia por la altura, o sea, la h. Si me dan la altura y no me mencionan el tiempo, tengo que usar esta fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la gravedad por la altura. Y la última es de la posición. Posición inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya esta era la misma fórmula que en vez de la G ahí teníamos la aceleración y ahí en vez de la H, ¿no es cierto?, teníamos X, ¿no es cierto?, que estaba señalado con la distancia. Son exactamente las mismas fórmulas, ¿ya? Incluso se pueden estar a veces considerando la misma idea de la clase pasada, ¿no es cierto?, que cuando decíamos que un objeto sale del reposo, ¿qué pasaba cuando salía del reposo? La velocidad inicial era 0. En este caso, también, si decimos que un objeto se suelta o se deja caer, vamos a estar considerando velocidad inicial 0. Por lo tanto, por ejemplo, para esta fórmula, se anula esta, ¿no es cierto? Se anula esto también y se anula esto. Por lo tanto, nos va quedando la fórmula cada vez más pequeña, por lo tanto es más fácil calcularla. Ya no es tan difícil como se está viendo ahí, porque a veces, ¿no es cierto?, vamos a estar considerando velocidad inicial 0, por lo tanto ahí se cancela S, o se cancela S, o se cancela S, y se nos achica, ¿no es cierto?, la ecuación. Aquí hay un ejemplo, dice, se lanza un objeto, ¿no es cierto?, desde una altura de 125 metros, calcular la velocidad final. Ahí no está planteado el ejercicio, pero en la imagen eso lo está señalando, que se lanza un objeto, velocidad inicial 0, se lanza desde ahí. ¿Cuánta altura tiene el edificio? 125 metros. Y, ¿no es cierto?, nos preguntan cuál es la velocidad final del objeto antes de topar el suelo. ¿Se puede calcular eso? Sí se puede calcular eso. Pero despreciando, ¿no es cierto?, que esté influyendo el aire en esta velocidad. Entonces, primero, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señalar los datos.
Velocidad inicial, 0 metros por segundo, ¿no es cierto? Se deja caer, se suelta, ¿no es cierto? No llega a velocidad. Velocidad final es la pregunta, por lo tanto vamos a tener que utilizar alguna de las fórmulas que incluya velocidad final, esta o esta. La altura, 125 metros, ¿ya? Y la gravedad, ¿no es cierto?, que es siempre la misma, 9,8 metros por segundo al cuadrado, o a menos que te lo digan, ¿no es cierto?, que sea 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, con estos datos los vamos a estar reemplazando, ¿no es cierto?, en la fórmula que está acá. ¿Por qué vamos a usar esta y no esta? Porque en esta, ¿no es cierto?, me están dando el tiempo, y acá no me están dando el dato del tiempo. Quizás pueda calcular el tiempo para poder utilizar esta fórmula, pero me conviene al tiro mejor utilizar esta fórmula de acá, en donde me están dando la gravedad, y me están dando la altura, y me están dando la velocidad inicial. Entonces, se reemplazan nomás los datos y me daría la velocidad final. Entonces, ¿qué hay que tener ojo, ¿no es cierto?, en esta fórmula? Que hay que sacar la raíz, ¿no es cierto?, para poder eliminar ese cuadrado. Entonces, reemplazamos en la fórmula velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Y tenemos que la velocidad inicial, ¿no es cierto?, es 0, sería 0 más 2, ¿no es cierto?, el doble, por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y por, ¿no es cierto?, la altura, que es 125 metros. Hay que tener ojo acá, ¿no es cierto?, que la altura esté siempre en metros y que la velocidad también esté en metros por segundo, ya para estar trabajando la misma unidad, ¿ya? No puede estar en metros y esté en kilómetros. Hay que hacer la transformación de uno para que estén en la misma unidad. Como en este caso están en la misma unidad, no hay que hacer ninguna transformación. Se realizan los cálculos, ¿no es cierto? Ahí 2 por 9,8 y por 125 me da 2.450 metros cuadrados por segundo al cuadrado. Y a esos 2.450 se le saca la raíz, lo hacemos con calculadora en este caso, y me da una raíz inexacta, ¿no es cierto?, que es 49,49 metros por segundo, ¿no es cierto?, porque a las unidades también se les saca la raíz, por lo tanto van a perder ese cuadrado también, quedando en la unidad correspondiente, ¿no es cierto?, de velocidad. ¿Ya? Entonces, acá, ¿no es cierto?, tenemos desarrollado ya un ejercicio de caída libre, en donde están utilizando simplemente la altura y asumiendo, ¿no es cierto?, la gravedad, ¿ya? No nos dan ningún otro dato, y con ese dato ya podemos estar calculando la velocidad final. También podríamos estar calculando el tiempo, si es que nos pidiesen el tiempo. Cuánto tiempo se demora en caer un objeto, también se podría determinar con esta fórmula acá. Entonces, ¿necesitan tiempo para anotar esto? Bueno, igual lo tienen en el apunte, chiquillos, así que en honor al tiempo vamos a pasar al siguiente. Claro, les hago un pantallazo para que lo tengan, porque este ejercicio de continuación, la idea, chiquillos, es que lo pueden estar trabajando ustedes en un momentito, ¿ya? Y volvemos, ¿no es cierto?, en 5 minutitos más a revisarlo, ¿no es cierto?, y compartir dudas, consultas sobre este ejercicio. Entonces, dice, ejercicio número 1, se deja caer una pelota de básquetbol desde un edificio de una altura de 90 metros. Es similar al ejercicio de recién. Calcular. ¿Qué hay que calcular? El tiempo que se demora en caer esta pelota. Y letra B, la velocidad a la cual llega al suelo.
o sea, la velocidad final. Nos piden calcular la velocidad final y el tiempo. Entonces, chiquillos, le damos tiempo para que puedan realizar este ejercicio. Lo primero que tienen que hacer es ir completando los datos y después, ¿no es cierto?, utilizar una de estas fórmulas para poder trabajar estas preguntas. Eso lo dejamos un ratito, chiquillos. La idea es que en una hojita ahí puedan estar trabajando, calculando el tiempo y calculando la velocidad con que llega al suelo. A las 9:45 volvemos a realizar este ejercicio acá entre todos. Chiquillos, la idea, ¿no es cierto?, es que primero estén colocando ahí
los datos, ¿no es cierto? Vamos a avanzar nomás para poder ayudarles. Y tenemos, ¿no es cierto?, que la velocidad inicial sería 0 metros por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, no, por segundo. La altura, 90 metros, y la gravedad es así, ¿no es cierto?, es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en primer lugar aquí nos dice calcular el tiempo. ¿Cómo podré calcular el tiempo primero, ¿no es cierto?, antes que la velocidad? Con la fórmula de acá. Puede ser. ¿Por qué no podemos utilizar la primera? Porque nos pide la velocidad final y esa todavía no la calculamos. A menos que calculemos primero la velocidad final y después calculemos el tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Se puede hacer de las dos formas. Vamos a hacer esta primero. A ver cómo nos resulta. Tenemos entonces. H. Voy a utilizar esta fórmula de acá, chiquillos, la última. No la quiero escribir de nuevo, así que voy a ir reemplazando al tiro nomás. La altura primero sería 90 metros. H, ¿no es cierto? Igual a la velocidad inicial por el tiempo que me daría 0. Recuerden que la velocidad inicial es 0 y si multiplico algo por 0 me da 0. Más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces sería 1/2 por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y también multiplicado por el tiempo, que es la incógnita, al cuadrado. Ya utilicé esta fórmula acá, chiquillos. Altura, velocidad inicial por tiempo, es 0, y 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Este T2 es tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Tengo mi calculadora aquí abierta, así que, ¿qué voy a hacer primero? Voy a dividir 9.8 dividido 2. ¿Ya? Dividí la gravedad por 2, y eso me da 4,9. Me queda 90 metros, es igual a 4,9. En ese caso, se me mantienen aún los metros por segundo al cuadrado. Y eso por, ¿no es cierto?, de nuevo, el tiempo al cuadrado, que sigue siendo mi incógnita. Entonces, si tengo aquí, ¿no es cierto?, este 4,9 multiplicando, y lo quiero pasar hacia el otro lado de la ecuación, tiene que pasar, ¿no es cierto?, con la operación inversa. Por lo tanto, si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, me va a quedar 90 metros dividido 4,9 metros por segundo al cuadrado. Eso se ve fuerte. Sí, yo sé que hay un rato, ¿no? Y eso me queda igual al tiempo al cuadrado. Y ahí voy a hacer los cálculos. Acá en la calculadora que tengo 90 por 4,9. 90 por 4,9. Y eso me da igual a 441. Ya se me van a simplificar los metros y me va a quedar en segundo al cuadrado. Y eso me va a dar igual a tiempo al cuadrado.
Para eliminar ese cuadrado del tiempo, vamos a tener que sacar raíz. ¿Ya? Ahí sí que no sé cómo coloco la raíz acá. Insertar. Insertar símbolo. Ahí está el de la raíz. No lo encuentro. Ese, parece. ¿Te parece? No, ¿te parece? ¿Cuál? Ese. ¿Una vez? No, es una vez entonces. ¿Dónde está el de la raíz? ¿Lo encuentras? Raíz. Parecía mal de recién. ¿No? ¿Parecía eso? ¿Qué parece? No. Vamos a decir yo que es el de la raíz por ahora, ok. Ah, ese es el de la raíz, supongamos, ¿ya? Entonces, si le saco la raíz, ¿no es cierto?, a 441, ¿cuánto me da? Coloco ahí raíz de 441, igual. 21, justo. Por lo tanto, me darían 21 segundos, ¿no es cierto? Porque el segundo al cuadrado también va a perder ese cuadrado y va a quedar así. Entonces, ¿cuánto se demora en caer la pelota? La pelota cae en 21 segundos. Listo. La parte B ahora. Velocidad con la cual llega al suelo. ¿Cómo poder utilizar esta ahora? Sí, porque tenemos el tiempo. Tenemos la gravedad y tenemos el tiempo. Entonces, eso vamos a utilizar velocidad final, que es igual a 0, que es la velocidad inicial, más la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y también multiplicado por el tiempo que recién obtuvimos, que es 21 segundos. Se me van a simplificar los segundos y me va a quedar en metros por segundo. Obviamente, ¿no es cierto?, que es la unidad de la velocidad. Está bien, entonces. Y tenemos que 9,8 por 21. Me da 205,8. Metros por segundo. En 21 segundos alcanza una velocidad de 205,8 metros por segundo. Esta pelota. Entonces, la velocidad con la que llega al suelo, eso era, chicos. Espero que lo hayan podido resolver igual ustedes un poquito antes o hayan ido también por el buen camino, ¿ya? Quizás, ¿no es cierto?, también pudieron haber calculado primero la velocidad final con esta fórmula y después a partir de la velocidad final pudieron haber calculado el tiempo. Ya debería haber dado lo mismo. Ya, también un tiempecito, ¿no es cierto?, para que puedan estar anotando esa última parte. La forma de sobre todo. El agua está mojada.
Chiquillos, compren la fórmula que escribió el profe para que se puedan guiar para hacer la pregunta licencial, ¿ok? ¿Y te temblor ahí estuvo, no? Sí, tengo que hacer aquí operación Daisy. ¿Eh? Salí, no había nadie en la sala, pero igual como que salí usar mayo. Oye, que el ruido fue fuerte. Aparte que acá todo el material liviano, entonces se movía todo. ¿Alcanzamos a ver la pregunta sincera, no? Ah, eso vamos a Sí. Ya, sí tenéis razón. Vale. Y quedan como un par de minutitos. Ya, chiquillos. Entonces, lo que queda lo vamos a dejar para mañana, que es cuando estemos considerando como lanzamiento vertical. Ya cuando la rapidez ya no sea, la rapidez inicial no sea 0. Y eso lo vamos a estar hablando mañana. Vamos a ver también cuando lancemos un objeto hacia arriba. Y más que nada, la pregunta esencial también tiene que ver mucho con lo que vamos a ver mañana. Ya, más que nada se la vamos a estar presentando y la pueden estar un poquito revisando, pero mañana vamos a estar concluyendo con esta parte, ¿ya? Dice, pregunta esencial número 16, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Ya tenemos una velocidad inicial con la cual se lanza un objeto hacia arriba. Y obviamente, ¿no es cierto?, no vamos a estar influyendo con el aire. Solamente la gravedad, ¿no es cierto?, influye. Entonces nos piden, nos piden varias cositas. ¿Cuál será la velocidad del cuerpo 2 segundos después de su lanzamiento? ¿Cuánto tarda el cuerpo en llegar al punto más alto de su trayectoria? ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el cuerpo? ¿Y a qué velocidad regresa el cuerpo al punto de lanzamiento? ¿Y cuánto tardó en descender? Son varias preguntitas que mañana les vamos a estar ayudando, ¿no es cierto?, a realizar. ¿Ya? Hoy día vamos a estar cortos de tiempo con la jornada de la tarde. Así que con ustedes justo alcanzamos a tener las 2 clases, así que vamos a estar súper bien de tiempo en revisar esta última parte que nos va a faltar mañana. Como la tarde donde escribir a partir del material que nosotros le sirve para hacer el licencial, ¿no? Nuevamente tratar de... Podríamos subirle este. También. Sí, también le voy a decir a los chiquillos en inglés. Y así lo veo más rápido quizás. Y Sí. comenzamos el tiro con esta parte que es con lanzamiento hacia arriba. Ya, chiquillos, eso lo dejamos aquí hasta hoy día, ¿no es cierto? La idea es que puedan estar anotando quizás la pregunta esencial.